tenemos hay movilizaciones, se así que siente, puede ir afuera. Pero se siente cuando hablas como un ruido de fondo que a veces hace que no se... Yo tenía un collar que me lo acabo de sacar, así que a lo mejor era el collar que A lo mejor es eso. Bueno, perfecto. que hacía ruido. Pero bueno, eso es una digresión porque es un proyecto que les quería transmitir que también estamos trabajando, porque cuando lo discutimos en diputados empezaron a aparecer como ciertas problemas o cuestiones por parte de los legisladores y las legisladoras que con mucho fundamento, pero que no son parte de este proyecto que vamos a abordar hoy. La verdad que les decía que estuvimos trabajando en todo el año pasado de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el paso al régimen general no sea tan abrupto, ¿sí? ¿Cómo le aliviamos la carga tributaria de aquel monotributista que porque va progresando, porque factura más, porque tiene mayores ingresos, pase al régimen general y no sea este salto al vacío de pasar a pagar, tener una carga tributaria muy superior? Entonces, casi les diría que ese es el núcleo duro de este proyecto. Ahora, después se sumaron a eso, a cuestiones más estructurales, se sumaron problemas más circunstanciales. Uno tiene que ver con otro dato de la realidad, que es que desde octubre del 2018 está suspendido un sistema de exclusión automático que hace la AFIP. ¿Qué quiere decir? Que la AFIP corre un sistema y te dice, bueno, Mercedes, vos te pasaste, por lo que estamos verificando, que te pasaste de la facturación límite de una categoría acá y tenés que pasar al régimen general. Eso se llama exclusión automática del monotributo. En el año 2018, en plena crisis, eso se suspendió, esa exclusión automática. Y se suspendió hasta febrero del 2020. Nosotros, cuando íbamos a volver a reactivar el sistema, nos vino la pandemia y decidimos seguir suspendiendo la exclusión automática del monotributo para aliviar los efectos de la pandemia y de la crisis. Pero ¿qué iba pasando? Que durante un año y medio hubo mucha gente que salía, más o menos 1000 personas por mes, que salieron del monotributo, pero no fueron notificadas, porque la verdad que estaba desactivado ese sistema. Y nosotros nos encontramos con ese problema que es decir, bueno, cuando se vuelve a activar, vamos a decirle a 25.000 personas que devengaron una deuda enorme, y ni siquiera le dimos la oportunidad de meterse en la moratoria, porque ni siquiera le notificamos de esa deuda, porque fue desde el Estado que se suspendió el sistema. Entonces nosotros dijimos, bueno, desde el Estado le tenemos que dar una respuesta a ese problema y pensamos en un mecanismo de lo que llamamos en el proyecto como de retención dentro del monotributo de mucha gente que fue excluida en los últimos tiempos. Entonces, esa es una parte más quizás que responde a una cuestión circunstancial, y hay otro capítulo que también responde a una cuestión circunstancial, que es que el monotributo, como se sabe, se ajusta por el índice de movilidad jubilatoria. Pero el año pasado estaba suspendido el índice de movilidad jubilatoria y nosotros teníamos que reemplazar ese índice por otro indicador. Y ahí entonces, en este proyecto de ley, se plantea que el índice de movilidad jubilatoria, que estuvo suspendido el año pasado, se iba a reemplazar por el índice de movilidad que surge de la jubilación mínima, que es este porcentaje de 35.3% en el cual se van a ajustar todas las categorías. Eso diría que serían... y un capítulo, me parece que también importante, un rasgo importante de este proyecto, es que se plantean siempre beneficios para aquellos contribuyentes o aquellas contribuyentes cumplidores. Sí, que esto es algo que surge también de muchas iniciativas que han existido a nivel legislativo, que siempre desde la moratoria en adelante nos pedían, bueno, ¿qué le vamos a ofrecer a aquellos que son buenos contribuyentes, que son cumplidores, etcétera? Hay beneficios bien importantes para aquellos contribuyentes que voluntariamente, sin esperar que la AFIP los detectara y los excluyera, voluntariamente pasaron al régimen general. Y ahora entonces vuelvo a esto, lo que sería la etapa de retención de los contribuyentes que deberían haber sido excluidos y porque estar suspendida este sistema no lo fueron. Está la situación de la transición de lo que sería este año, de los que van a ser excluidos o que voluntariamente en el 2021 van a salir del monotributo.
Y está después el régimen más permanente hacia adelante de cómo lo pensamos para que ese salto al régimen general no sea tan abrupto. Entonces, en general lo que nosotros estamos pensando, por ejemplo, para los que fueron excluidos en el año 2019 y en el año 2020, estamos disponiendo un límite. Es decir, bueno, si vos te pasaste por arriba del 25%, si facturaste menos del 25%, o sea te pasaste de tu escala superior, ya sea de servicios o de bienes, por arriba del 25%, menos del 25%, podés volver al monotributo. ¿Sí? Tenés que pagar una diferencia, pero podés volver al monotributo. Ahora, si te pasaste por arriba del 25%, vas a pasar al régimen general, pero te vamos a generar un alivio con quitas y reducciones sensibles en lo que sería lo que tenés que pagar de ganancias y de IVA, porque vamos a hacer ciertas presunciones de gastos que vos tuviste en toda esa etapa anterior para aliviar esa carga que después, como Julián nos va a mostrar, es muy sensible. Son recortes, vamos a tomar algunos ejemplos para que tengan idea de lo que significa en términos de alivio fiscal para esos contribuyentes. También está la situación de los que se pasaron voluntariamente y facturaron menos del 25%, que le vamos a dar la opción de volver, aunque ellos voluntariamente hayan salido del régimen, le vamos a dar la oportunidad de volver. Y los que estén por arriba del 25% cumplidores, también le vamos a dar mayores beneficios. Y en lo que sería la transición más permanente, a partir del año que viene, es que nosotros a partir de ahora al monotributista le vamos a permitir que hagan como un colchón de crédito fiscal para que cuando se dé la circunstancia de que tengan que pasar al régimen general, tengan ese colchón que le permita debitarlo de lo que es su saldo deudor de IVA y de ganancias. Y ese colchón tiene que ver con lo que hoy ocurre en el régimen general, es que vos acumulás saldo acreedor de IVA de todo lo que vas pagando a medida que vas funcionando. Y esto está bueno porque tiene una ventaja. Nosotros vemos que este es un proyecto que tiene doble ventaja. Es bueno para el contribuyente, también es bueno para el fisco, porque el Estado nos va a dar, a nosotros nos va a dar acceso a mucha información que no tenemos, y además, de alguna manera, el contribuyente pasa a ser como control por oposición también una forma de brindar esa información, porque cuando yo soy monotributista, voy, compro, me dan una factura consumidor final, un ticket consumidor final, nunca lo usé porque no me sirve de nada, listo, muchas veces me da lo mismo que me lo den o que no me lo den. Ahora sí no va a ser indiferente que me den una factura o que me den un ticket. Nosotros estamos trabajando en una revisión, vamos a sacar una resolución para que las facturas que le den a un monotributista, que se sabe que está ahí en el límite y se puede pasar al régimen general, que esas facturas pidan una factura A, que les sirva en su momento para descontar también de IVA y de ganancias. Entonces, eso nosotros, y después lo vamos a ver con los ejemplos, le va a aliviar, pero mucho. Insisto, a los que son cumplidores es un beneficio que se le alarga además por hasta 4 años, ¿sí? O sea que es un estímulo también que estamos dando, además del recorte para todos aquellos que son excluidos cuando nosotros los pescamos. Si lo hacen voluntariamente, el beneficio se prolongue a lo largo del tiempo. Ese es un poco el espíritu de este proyecto de ley, que tiene muchos artículos que por ahí no es tan comprensible, pero básicamente trata una cuestión circunstancial y de corto plazo, es cómo resolvemos estos 25.000 contribuyentes que vinieron devengando deuda, que la moratoria se les pasó porque no les notificamos de esa deuda, que ahora se los vamos a notificar, que es impagable para muchos de ellos, y cómo le resolvemos ese problema, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el problema de que no hubo recategorización? Todos sabemos que la recategorización va a ser ahora, como no hubo índice de movilidad el año pasado, hubo algunos que se pasaron de escala porque la inflación fue por arriba.
Entonces, ahora vamos a hacerlo, esto retroactivo al 1 de enero, donde se van a aumentar en esta variación del salario, de la jubilación mínima, perdón, del 35.3, todas las categorías. Y después aborda esta cuestión que más permanente, donde la verdad es que lo que yo advierto cuando cuento esta cosa de cómo se fue desnaturalizando el proyecto del monotributo, es que lo normal para una empresa, para un pequeño comerciante, etcétera, que va progresando en el tiempo, lo normal sería estar en el régimen general. Se supone que el monotributo estaba pensado como una forma de inclusión. Entonces, nosotros estamos facilitando la salida del régimen general y también estamos trabajando muy fuertemente en ver cómo generamos un mecanismo que sea eficiente, que le sirva para todos los sectores que hoy están en la informalidad. O sea que estamos pensando ahora el puente al ingreso. Este proyecto aborda el puente a la salida y también estamos trabajando en paralelo en el puente al ingreso del monotributo. Creemos que está bueno el proyecto que resuelve problemas que se venían arrastrando. Cuando yo llegué a la FIP me decían, uy, sí, esa es una discusión que nunca se logró zanjar, que todos decían, sí, el monotributo se desnaturalizó, no hay forma. Y le digo, bueno, ¿cómo no hay forma? Veamos cómo podemos facilitar que ese puente de plata de un régimen a otro sea transitable. Y bueno, creemos humildemente que este proyecto lo resuelve, ¿sí? Por lo menos conceptualmente y operativamente lo resuelve. Va a ser parte también de nuestra capacidad para comunicar, para incidir, para fiscalizar, que eso después se materialice en la realidad. Pero si a ustedes les parece, habiendo hecho yo esta explicación un poco más general, le pido a Julián que vaya asociando cada uno de los beneficios con los artículos de la ley que son complicados para entender. Me parece bárbaro, Mercedes. Bueno, Julián, muchas gracias por participar.